¿En qué es diferente un hogar católico del resto de los hogares? Te cuento. Cuando volví a la fe, yo tenía pareja, 2 hijos y llevaba 15 años trabajando con familias en acompañamientos de temas relacionados con crianza y educación. La familia realmente siempre fue un pilar muy importante en mi vida, tanto personal como profesional. Sin embargo, cuando volví a la fe tenía mucha curiosidad por saber en qué es diferente un hogar católico. ¿Qué características tiene un hogar católico que no tienen el resto de hogares, el resto de familias? ¿En qué es diferente el día a día? Y encontré algunas ideas que poco a poco hemos ido aplicando en nuestra familia. Un hogar católico, en primer lugar, se distingue por su compromiso de vivir la fe católica en todos los aspectos de su vida familiar. Una familia católica no es solo aquella que va a misa el domingo y el resto de la semana si te he visto no me acuerdo. No, se trata de vivir la fe en el día a día. Estas son 10 características que encontré que distinguen al hogar católico del resto de otros hogares. En primer lugar, la oración en familia. Esta es de las primeras cosas que empezamos a poner en práctica, fue rezar juntos. Unos padres católicos valoran la oración en común, tanto con el esposo como con los hijos. ¿Cómo rezamos? Pues creo que lo más fácil con niños y lo más fácil cuando eres novato, como éramos nosotros, es empezar por las oraciones de la noche. Nosotros ya teníamos una costumbre que era dar gracias por cosas buenas que habían pasado en el día. Entonces fue muy fácil incorporar después de ese momento de dar gracias un momento de oración. Y la segunda oración más fácil de introducir es la bendición de la mesa, que es algo que en mi casa se había hecho toda la vida, pero luego yo dejé de hacer en la mía. Introducimos también la lectura de la Biblia con el niño. Tenemos varias Biblias infantiles y la leemos todas las noches y a veces en otros momentos. Y más adelante introducimos también el rezo del rosario que hacemos todos los días mi marido y yo, y siempre lo que hacemos es avisar a nuestro hijo pequeño, que ahora tiene 7 años, va para 8, siempre le avisamos, le decimos, estaremos arriba rezando el rosario. En segundo lugar, por supuesto, una familia católica va a misa y en la medida de lo posible vamos a misa juntos. Cuando ya tienes hijos a lo mejor mayores, que tienen vidas más independientes o que empiezan a trabajar o que tienen otros horarios, a lo mejor ya no podéis ir juntos, pero en la medida de lo posible, sobre todo cuando los niños son pequeños, vamos a misa juntos. Esto es una prioridad para cualquier familia católica. Los padres enseñamos a los hijos la importancia de la Eucaristía, cuál es el significado y la importancia también de la comunidad parroquial. Por supuesto, la educación religiosa también es un pilar fundamental en un hogar católico. Nos esforzamos por educar a los hijos en la fe, por transmitir los valores y las enseñanzas, no solo a través del ejemplo, que siempre es lo primero siempre es el ejemplo, es cómo vivimos en el día a día, cómo hablamos, pero también una formación un poco más formal, si quieres, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso empezamos haciendo catequesis en familia. Compramos unos libros de catequesis de iniciación cristiana para niños, lo hacíamos con el niño, también nos servía para nosotros porque éramos unos novatos, y fue así como preparamos su bautizo cuando él tenía 6 años. Luego, cuando él empezó a ir ya a catequesis con el grupo de la parroquia para preparar la primera comunión, igualmente hemos continuado haciendo catequesis en casa porque así todos vamos aprendiendo. El siguiente punto importante en un hogar católico es frecuentar los sacramentos y también en la medida de lo posible frecuentarlos juntos. Por supuesto, muchos niños, yo recuerdo cuando mi hijo empezó a ir a catequesis de primera comunión y la catequista dijo, vosotros no os acordáis, pero tenéis que decir a vuestros padres que os enseñen fotos de vuestro bautismo porque ese fue vuestro primer sacramento. Y mi hijo me miró, porque yo también voy a catequesis con él, y me miró y dijo, yo sí me acuerdo, claro, porque él se bautizó con 6 años, entonces él sí se acuerda y sí tiene una idea muy clara de cuáles son los sacramentos, qué son, para qué sirven y por qué son importantes. En la Eucaristía, por ejemplo, muchas personas no saben, incluso algunos sacerdotes no saben, que si el niño todavía no ha hecho la primera comunión, igualmente se puede acercar para que le den la bendición. Simplemente lo que haces es poner los brazos en cruz para que el sacerdote sepa que no te tiene que dar la comunión, sino que simplemente te tiene que dar la bendición. Y si no se lo sabes, se lo dices y se lo pides. Para ir bien preparados a su primera confesión, hemos preparado un PDF con un examen de conciencia para que podáis hacer en familia.
Este documento es gratuito, lo puedes descargar desde el enlace que está en la descripción del vídeo y también en el primer comentario, no tiene pérdida. Uno de los valores principales del hogar católico es el respeto por la vida y la dignidad. Y estos son valores fundamentales que se inculcan a los hijos desde el principio en todo lo que haces. No es algo que le tienes que explicar como te voy a dar una charla, te voy a explicar esto, vamos a hacer unas fichas. No, es algo que cruza toda la vida familiar, todo lo que haces, las decisiones que tomas, son los principios básicos que van a fundamentar todos los demás principios. También la caridad y el servicio, el modelar esto para los hijos, el participar juntos en obras de caridad, si hay algo en tu parroquia o en algún lugar cerca, enseñar a los hijos el amor al prójimo no solo como una teoría, sino como una práctica, como algo que hacemos realmente en el día a día. Y el primer prójimo es tu familiar, es el que vive contigo, que a veces es al que tratamos peor. Entonces, en un hogar se tiene que vivir el amor, se tiene que vivir la paz. En el hogar es donde primero aprendes a relacionarte con el otro, a respetarle, a amarle. Y por eso también un hogar católico debe ser un hogar de puertas abiertas, donde se acoge al prójimo que no es tu familiar, al que está necesitado, al que a lo mejor no ha tenido nunca esa experiencia de un amor incondicional, de alguien que te escucha, de alguien que modela estos valores para ti. Así que puertas abiertas también para dar testimonio de nuestra fe. Eso no significa que le tengas que dar la chapa al otro, que le tengas que explicar por qué es importante que se convierta y que vaya a misa y que crea lo mismo que crees tú. No, es simplemente acogerle y que vea el ambiente que se respira en tu casa. Tú quieres que cuando alguien entra en tu casa se sienta a gusto, se sienta bien, se sienta acogido, y no significa que tu casa es de revista de decoración de interiores y está impecable y tienes muebles caros y decoraciones. No, a lo mejor tu casa es súper humilde, a lo mejor ni siquiera has tenido tiempo de recoger la cocina, pero es el ambiente que se respira porque es cómo vive tu familia y el amor que hay en esa casa. El siguiente punto del hogar católico es celebrar las festividades litúrgicas, los santos de la iglesia, o sea, aparte de celebrar los cumpleaños de la familia, celebrar también los santos y integrar todas estas celebraciones en la vida familiar, que sea como parte de tu calendario. Integra el calendario litúrgico también. Entonces, en un hogar católico se sabe en qué tiempo estamos, se sabe si es Adviento, si es Navidad, si es Cuaresma, si hay alguna festividad específica, porque eso es algo que no es solo algo que está fuera en la iglesia, sino que está dentro de tu casa también. Se puede ver en la decoración, se puede ver en las tradiciones, qué hacemos, qué comemos, qué tipo de actividades, qué ambiente hay. Por supuesto, las madres tenemos a María como modelo. Yo reconozco que es lo que más me costó. Dios muy bien, Jesús muy bien. Cuando volví a la fe, descubrí el Espíritu Santo y fue ¡wow! ¡Me maravilla! Pero María, sí, porque como madre yo siempre me identifico mucho con las madres. Yo he trabajado mucho con mujeres y con madres específicamente, pero bueno, no tenía nada especial para mí, lo reconozco. Pero cuando descubres verdaderamente la devoción a la Virgen María y cómo eso te ayuda, en mi caso por ejemplo, eso me ha ayudado no solo a entender el papel de María en la historia de la salvación, sino también que me ha ayudado en cosas más prácticas, como más del día a día. Por ejemplo, recuerdo que una vez escuché a alguien decir, si no tienes tiempo para rezar, piensa en María y piensa, ¿tú crees que ella esperaba un momento especial para rezar? No, ella rezaba mientras cuidaba al niño, mientras limpiaba la casa, mientras hacía las tareas, porque era una mujer humilde y seguro que estaba súper ocupada todo el día haciendo las cosas que tenía que hacer y no por eso dejaba de rezar, porque lo tenía integrado. Entonces, eso me ayudó no solo a quitarme la presión como por buscar el momento perfecto y la situación perfecta para rezar, saber que en cualquier momento puedes rezar, cuando estás haciendo la colada, fregando los platos, cualquier cosa, sino también a hacer esas tareas con otra dignidad. A mí nunca me han gustado las tareas del hogar, nunca me han gustado. Y siempre llevo muchos años buscando como trucos para que me pesen menos, para hacerlas en menos tiempo o para no tener que hacerlas.
Y en cambio María es la que me ha dado este nuevo enfoque, nuevo para mí, de hacerlas con esa dignidad, la naturaleza repetitiva de las tareas domésticas, que era algo que me sacaba de quicio, ahora es lo que me da una paz que yo antes no tenía. Y eso es por María. En el hogar católico la formación de la conciencia es fundamental. Ayudar a los hijos a tener una conciencia moral sólida, ayudarles a discernir el bien del mal. Y eso es algo que hoy en día el mundo ha tratado de borrar. Si os fijáis en los cuentos, en las series, en las películas, las historias de ficción que se cuentan, incluso las de no ficción, ya no hay buenos y malos, ya todos son grises, todos son matices, es sí pero, no pero. Y entonces el niño no tiene un referente. Por eso, y otro día hablaremos de los cuentos de hada, es muy importante que el niño tenga una idea clara de lo que es el bien y lo que es el mal para que lo pueda distinguir cuando esté delante de él. Eso ahí afuera ya no existe y es algo que tenemos que mantener en los hogares. El hogar es el último refugio donde se puede transmitir este conocimiento. En un hogar católico debe haber, por supuesto, una comunicación abierta, honesta y sincera sobre la fe y sobre la vida espiritual. No puede ser que tu vida espiritual forme parte solo como de tu privacidad, tu intimidad, que sea algo que el resto de la familia a lo mejor ni conoce que existe. No, esto hay que compartirlo, hay que hablar de ello y los hijos tienen que poder hacer preguntas. En nuestro caso ha sido muy fácil porque como hemos tenido los dos un proceso de conversión, eso lo hemos ido hablando a medida que pasaba, lo hablábamos con los niños y los niños vieron que nosotros también teníamos preguntas y dudas y cosas que no entendíamos y cosas que no sabíamos cómo explicar. Entonces ellos también han tenido la tranquilidad de saber que se puede preguntar, que se puede dudar, que no tienes por qué tener respuesta a todo, que esto es un proceso incesante de búsqueda y está bien, y que tienes que poder expresar tus dudas o tus miedos o hacer preguntas y saber que estás en un ambiente de confianza, de amor incondicional, donde se te va a dar una respuesta, donde no se te va a señalar por estar planteando una pregunta. Y si no tenemos la respuesta, simplemente la buscamos. Estas son las características que yo encontré que tenían los hogares católicos. Hay otras cosas, podríamos hacer 25 vídeos más sobre este tema, pero estos son como 10 puntos clave que obviamente no los hemos integrado todos de golpe porque sería como un cambio muy fuerte, ¿no? Y esto al final es un proceso, pero hemos buscado siempre integrar la fe en la vida cotidiana, creando un ambiente de espiritualidad en casa en el que la práctica religiosa se normaliza, se integra con el resto de nuestra vida. No es algo apartado, sino que está todo integrado. Deseo estar consiguiendo que cuando alguien entra a nuestra casa, respire algo de eso. Por supuesto, empezando por mis hijos, porque es a las personas a las que yo estoy tratando de educar y son mi responsabilidad. Cuéntame en comentarios si hay otras características del hogar católico que crees que me estoy dejando fuera y que son importantes, que deberíamos integrar. Y si quieres saber cómo ayudamos a preparar a los niños para su primera confesión, no te pierdas este vídeo con mis trucos.